Hola, bueno, sigo estando sumamente resfriado, así que si tengo que pausar para sonarme o algo, sepan disculpar, de hecho estoy con sinusitis. Bueno, me llegaron varias preguntas que se resumen a una sola pregunta en el fondo, que es cómo postular a un máster o a un doctorado. Y creo que hay que distinguir porque fuera de Chile, y hay que hacer una pequeña distinción en cómo se estructura la postulación. Bueno, cuando tú haces una maestría, como en mi caso, yo hice una maestría en ciencia política en la Universidad de Toronto, y dentro de ese programa de maestría hice un semestre en la Universidad de Michigan. ¿Y qué tienen en común ambas universidades? Es que funcionan bajo la lógica de lo que es América del Norte, que cuando tú postulas a una maestría es una maestría orientada principalmente a cursos donde no hay un trabajo de tesis o de tesina. Y aparte de eso está la postulación a doctorado, que esa postulación a doctorado puede ser de dos formas. Tú puedes hacer algo que se llama Direct Entry o una entrada directa, que pasas directamente de la universidad de pregrado a un programa de doctorado, para lo cual se suma un año extra en la estructura del doctorado si te dan admisión. Ya. Esa es una cosa. Bajo esta estructura, que es la estructura de América del Norte, lo que eh, se tiene que tener presente es que tú postulas a la universidad directamente o al programa. ¿Sí? Dicho en términos bien concretos, postulas a un programa, no postulas directamente a trabajar con un profesor o a trabajar en un laboratorio, como sí funciona en el sistema europeo. Respecto de Australia, no tengo la más mínima idea de Australia y Nueva Zelanda, así que no voy a comentar de eso porque no sé, no voy a inventar. Entonces, bueno, en América del Norte funciona así. América del Norte le llaman así, pero generalmente se refieren a Estados Unidos y Canadá, que lamentablemente en esa definición dejan fuera a México y a un montón de otros países que están al norte de Venezuela. Pero bueno, tema aparte de eso. Entonces, es eso, tú postulas directamente a la universidad. De hecho, si tú le escribes a un profesor como, estimado profesor, me interesa postular a su laboratorio o me interesa su tema de investigación, muchas veces no te van a responder. ¿Por qué? Porque el sistema está estructurado de manera que tú postulas directamente al programa y los profesores no tienen mayor poder de decisión sobre las admisiones, lo que funciona como... A ver, hablemos del caso de la Universidad de Michigan, para hablar de una universidad decente. La Universidad de Michigan tiene un director de programa, y que puede ser el director de programa de economía, sociología, ciencia política, derecho, etcétera, que ese director de programa es quien recibe todas las admisiones. O sea, tú te metes a una página web, por ejemplo, umich.edu, y ahí tú subes todos tus antecedentes, tienes que subir tu concentración de notas traducida con un traductor legal. Además de eso, tienes que subir un statement, que el statement es sumamente importante, porque el statement, que es la carta de intención, ahí tú tienes que decir en una página por qué tú quieres estar en ese lugar. Y la carta de intención tiene que contener, sin duda, qué es lo que tú quieres hacer, cuáles son tus intereses, pero por qué tú quieres estar en esa universidad y no en otra. Y no sirve escribir algo genérico, o sea, no sirve escribirle a ChatGPT, escríbeme un statement, porque el statement tiene que reflejar lo que tú traes, lo que tú vas a aportar al programa y por qué quieres aportar lo que tú traes en ese programa y cómo ese programa te va a aportar a ti de vuelta. Y no puede ser algo como yo quiero estar acá porque los cursos son súper difíciles o quiero estar acá porque esta universidad está muy alto en el ranking. Eso es algo absolutamente genérico y si tú mandas un statement de ese modo, es muy probable que quede fuera del programa. Entonces, el statement tiene que contener tu sello. O sea,
Tú no puedes poner algo, tampoco algo muy genérico como decir, qué sé yo, me gusta la econometría. Por ejemplo, yo tengo este libro acá, y si yo en mi statement hubiera puesto, yo me leí el texto de Bruce Hansen cuando estaba en Magíster, habría quedado fuera. ¿Por qué? Porque todos mis compañeros de Magíster en la Católica, no toda la promoción, los que tomamos los electivos de econometría, en particular el electivo de modelos lineales generalizados, todos leímos el texto de Bruce Hansen. ¿Dónde viene la distinción? ¿Qué es lo que le gustó a cada uno? Que eso es súper importante. ¿Por qué te gustó determinado tema? Y ahí no puede ser, no, pues que yo encontré que, qué sé yo, que el modelo Poisson es súper bonito porque tiene determinada complejidad computacional o qué sé yo. Eso, decir que el modelo es bonito, de partida descartado. Porque eso es algo absolutamente subjetivo, pero digamos subjetivo malo. Hablar de la complejidad computacional del modelo de la regresión Poisson es algo que hoy en día aparece en cualquier texto. Cualquier texto de programación un poco más avanzado, un texto de cálculo científico, de computación estadística, ya menciona eso. Entonces ya es un tema que está agotado. De hecho, eh, la complejidad computacional, digamos, esto de O grande n cuadrado, todo eso de respecto de una operación sobre una matriz o lo que sea, eso ya está prácticamente agotado. En los años 80 era algo que estaba súper en boga, hoy en día ya no. Entonces hay que construir sobre eso. Entonces si tú dices, por ejemplo, a mí me interesa el modelo Poisson porque lo puedo usar para resolver determinados problemas que he descubierto en mi trabajo o que descubrí durante mis cursos del magíster o los cursos que hice en pregrado durante la carrera, fantástico. Entonces todavía estás contando de un proceso que tú partiste de un punto acá, llegaste a otro punto acá y aprendiste algo, descubriste algo que te gustó. Entonces eso está bien. Después tienes que poner algo más específico de cómo quieres usar eso. No basta con decir, descubrí este problema. Tiene que ser, bueno, está este problema y que lo pude abordar de tal manera, tuve tales dificultades, incluso si tú encontraste una solución parche, genial, menciónalo. Y después menciona la parte abierta del problema, porque tampoco puedes poner algo así como ya, yo resolví este problema y fin. Porque si el problema ya está resuelto, ¿para qué quieres hacer un máster o un doctorado que te va a ayudar a seguir trabajando en ese problema si el problema ya está resuelto? Entonces todo esto suena súper obvio, pero no es tan obvio porque lo que yo he hablado con otras personas también que han quedado en otras universidades, en otros programas, casi todos llegamos a lo mismo, de que cómo tú construyes tu carta de intención es sumamente importante. Tiene que haber cierta coherencia con lo que tú has hecho, por ejemplo, con los electivos que tú has tomado, importante que haya esa coherencia. Y si tú tienes publicaciones o has trabajado en cualquier tipo de publicación en pregrado, eso también tú tienes que mencionarlo y también tiene que ser importante ahí poner cierta coherencia. O sea, no puede ser algo del estilo de decir, mira, yo fui ayudante de programación un semestre, al otro semestre me interesó, qué sé yo, ser ayudante de canto lírico y después al otro semestre ayudante de, qué sé yo, lógica. Eso, si bien es bonito tener intereses amplios y tener esta visión renacentista, eso no sirve para una carta de intención de magíster o doctorado. Entonces hay que saber filtrar, hay que saber escribir respecto de las cosas que ayudan a esta tarea central y también saber explicar por qué esa universidad. Entonces esto ahí, en la carta de intención, puedes escribir, a mí me interesa hacer este máster porque me va a permitir tomar los cursos que dicta determinado profesor o en el caso de un doctorado, tener a este profesor como un potencial supervisor de tesis o un miembro del comité de tesis, que eso sí es una buena forma de expresar eso bajo la lógica de la postulación en el sistema de Estados Unidos y Canadá. Bueno, dicho eso,
me paso al sistema en Europa, que es un sistema bastante distinto porque existe Direct Entry también, entrada directa, que tú puedes pasar directamente de pregrado a un programa de doctorado, sin pasar por una maestría. Entonces, lo que hacen ahí es que te agregan una maestría en el primer año. O sea, si el programa dura 4 años o 5 años, dependiendo de la universidad, del área, etcétera, te agregan un año adicional y entonces tu primer año va a ser eso. La diferencia está en que en el caso de Europa, tú puedes postular directamente a un laboratorio o a trabajar directamente con un profesor. Por ejemplo, en la Universidad de Surrey, donde yo estoy ahora, hay un director de programa que es quien maneja todas las postulaciones, etcétera. Pero dentro de la universidad hay grupos de investigación que tienen estudiantes propios, o sea, son estudiantes de la universidad y todo, pero esos estudiantes eh, dependen directamente de un grupo de investigación donde llegan directamente a tomar solamente los cursos que a ellos les interesa y los cursos que el laboratorio o el grupo de investigación quiere que estos estudiantes tomen. Que eso marca una diferencia súper fuerte respecto de Estados Unidos y Canadá. Aquí me devuelvo un paso a la parte anterior, porque en Estados Unidos y Canadá, cuando tú haces una maestría, todos toman los mismos cursos, salvo unos pocos electivos, que ahí yo vi un contraste bastante fuerte con la católica, porque en la católica, siendo que internacionalmente, yo estudié en la católica y todo, amo a la católica, la católica es una universidad chica, hay que reconocerlo, con una escala de inversión que es bastante menor que la de otras universidades fuera de Chile, que no tienen la cultura de donantes. En Chile no hay una gran cultura de filantropía y eso marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Universidad de Michigan puede dar un montón de becas y además la Universidad de Michigan cuenta con una infraestructura que la Universidad Católica no tiene. Y eso se ve reflejado fuertemente en la tasa de publicación, sobre todo en áreas como biología, medicina, física. ¿Por qué? Porque para publicar en esas áreas hay que tener laboratorios. Y ahí es donde vienen todos estos donantes que casi siempre son familias de millonarios que llevan generaciones que han estudiado en la Universidad de Michigan y son familias que incluso teniendo realmente mucho dinero no se van a otra universidad como Harvard o Yale o Stanford porque ahí hay otras familias que tienen su nicho, tienen su área de influencia y estas familias que donan a la Universidad de Michigan también tienen cierta influencia que la quieren mantener. Entonces mandan a sus hijos para allá y hay todo un tema de tradición que en Europa también existe, por cierto. Bueno, con eso ya me desvié un poco, pero respecto al tema de los grupos de investigación, porque es importante lo que yo les digo de dónde viene el dinero de las universidades en Europa y en otros lados también. ¿Por qué? Existen grupos de investigación acá por toda Europa que muchas veces los grupos de investigación están financiados externamente. Puede ser, por ejemplo, un financiamiento de la Unión Europea directo o un financiamiento del gobierno del país donde está la universidad, o puede haber un financiamiento privado. Y eso marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque al haber una autonomía financiera respecto de los grupos de investigación en relación a la universidad donde esos grupos están alojados, permite que los estudiantes que llegan a ese grupo se puedan entrenar de una manera más efectiva, creo yo. Si bien tiene ventajas y desventajas, acá en Europa tú llegas a un máster o a un doctorado y vas a tomar los cursos que el director de ese grupo de investigación te dice. Y puede pasar muchas veces que tus compañeros de promoción o tus compañeros de grupo
no toman los mismos cursos, toman otros cursos distintos según lo que ellos declaran en su carta de intención. Por lo mismo, la carta de intención acá en Europa también es sumamente importante, con la diferencia de que tú, cuando escribes tu carta de intención en Europa, va dirigida a un director de grupo o directamente a un profesor que puede supervisar tu trabajo de posgrado, un trabajo de tesis, digamos. ¿Sí? Acá en Europa hay dos tipos de maestría. Está, de acuerdo a la definición de la Unión Europea, está Máster 1 y Máster 2, que Máster 1 son solamente cursos, que ese sería el primer año, y hay muchos programas que tú haces eso y ya está, y tienes un Master of Arts. Y hay otros que tú haces Master 1 y Master 2. Y con eso tú sales con un Master of Science o un Master of Philosophy. Y ahí tú en el primer año tomas una determinada gama de cursos que son idénticos todos. Y después en el segundo año tú tomas los selectivos y ahí escribes una tesina. Y con eso tú ya puedes pasar directamente a un doctorado y ahí entras directo a escribir la tesis del doctorado. A veces te ponen un poco más de lectivos que son importantes porque te ayudan a seguir aprendiendo los conocimientos para que tú puedas hacer lo que se llama investigación de frontera. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a hacer una tesis de doctorado, yo encuentro que en Chile muchas veces está mal entendido qué es hacer un doctorado. Hacer un doctorado no es saberlo todo, es ir a resolver un tópico específico de un problema específico. Y muchas veces la resolución es de carácter local. ¿Qué quiero decir con eso? Que en lugar de escribir una tesis que te puede tomar de 3 a 5 años, en Estados Unidos y en Canadá es un poco más. Hay personas que se demoran hasta 10 años escribiendo la tesis de doctorado. Eso es por otros temas, muchas veces por la falta de supervisión, por reglas institucionales que a veces generan trabas burocráticas y cosas que no vienen al caso de este video. Pero la idea de la tesis de doctorado es decir, lo voy a poner con un ejemplo muy tonto. En vez de escribir una tesis acerca de la gastronomía, es válido y de hecho se prefiere, y es como está estructurado esto, decir, mira, voy a escribir una tesis acerca de las papas fritas. Y ahí tiene que haber un enfoque científico respecto de las papas fritas, que en vez de hablar de las papas fritas en genérico, vamos a centrarnos en decir algo, cómo se fríen las papas fritas, cuál es el aceite ideal, y ahí tú dices, mira, hasta hoy existen determinados estudios que proporcionan determinada información y simplemente por dar un ejemplo, esto es un ejemplo totalmente ficticio, podríamos decir ya, todo lo que existe hasta hoy, citando todos los artículos que existen desde el año 80 hasta el año pasado, dicen que el aceite de maravilla es genial. Entonces ya, ahí hay un problema que si el problema ya está más o menos resuelto, no hay mucho más que agregar, ¿sí? Pero tú puedes decir, ya, ok, si el aceite de maravilla es el aceite ideal para cocinar papas fritas y no el de oliva, veamos qué dice la literatura respecto de la temperatura del aceite. Ya ahí tú vas a ver la literatura y si existe algo que hay respuestas parciales o que hay respuestas que funcionan en determinados contextos, genial, tú tomas eso, hace un desarrollo de laboratorio de acuerdo a todas las pautas. En algunos casos hay comités de ética cuando tú tienes que entrevistar a personas o tienes que hacer experimentos con animales. Afortunadamente eso no es mi área, pero sí he escuchado de antiguos compañeros que han hecho encuestas y tienen que pasar por comités de ética. Y es bueno que sea así porque trabajas con personas. De ahí tú desarrollas tus preguntas. Y tal como mi ejemplo de trabajar con la temperatura ideal del aceite para las papas fritas, tú puedes trabajar con datos censales o puedes trabajar con encuestas que tú también desarrollas, o también puedes trabajar con microdatos, con datos administrativos,
o con entrevistas en profundidad. Hay distintas técnicas. Yo de técnicas cualitativas no sé mucho, de técnicas cuantitativas de encuestas tampoco tengo mayor idea, salvo un electivo que tomé en la Católica, pero que con eso yo no estoy entrenado para hacer una tesis de doctorado en encuestas. Y por eso vuelvo nuevamente a la carta de intención, que cuando tú postulas a un doctorado no es necesario saberlo todo, pero sí saber para dónde vas. Y eso lo tienes que reflejar muy bien en tu carta de intención. Entonces tú escribes eso y quizá después, si a ti te dan admisión en una universidad, te van a decir, mira, genial, aquí vimos tu concentración de nota, vimos tu carta de intención, fantástico, y ahora tú tienes que tomar determinados cursos. Y acá viene el tema del financiamiento, que también es súper importante. Las universidades en general no financian maestrías porque los programas de magíster tienden a tener un foco profesional. ¿Sí? Salvo que sea, qué sé yo, una maestría en literatura o algo así, que eso sí o sí está orientado a lo académico. Lo digo porque he hablado con una muy buena amiga, le mando un saludo a la Isi, gran persona que estudia literatura en la Universidad de Toronto y ella me contaba de cómo funciona el mundo de la literatura. Bueno, así que bueno, eso, y en el caso de doctorado, el tema del financiamiento puede ser interno o externo, o sea que el grupo de investigación o el laboratorio donde tú vas a estar haciendo tu doctorado te da un financiamiento base, o la universidad te da un financiamiento base, y sobre eso se agrega que tú también tienes que hacer ayudantías. Si tú ya vienes con una maestría anterior a hacer el doctorado, puedes dictar determinados cursos de pregrado generalmente. Para hacer clases a nivel de magíster se exige un doctorado, y no solamente un doctorado, sino que se exige tener ciertos años de circo en la academia para eso, que tiene sentido, porque en un magíster vas a estar preparando personas con conocimientos especializados para el mundo profesional o para ir a un doctorado en el futuro. Bueno, el financiamiento externo también es sumamente importante porque tú puedes postular a distintos tipos de financiamiento externo. Entonces, si tú ves que hay una fundación, como por ejemplo, acá en el caso de Europa está la Fundación Konrad Adenauer, que ellos financian determinados tópicos, entonces tú puedes postular y va a la página web de ellos, postula, le dice, mira, aquí tengo una carta de oferta de este doctorado, necesito determinado porcentaje de financiamiento para cubrir, qué sé yo, estadía, pasajes, alojamiento, etc. Para el caso de las personas con hijos, todo lo que yo he conversado con compañeros acá en Londres que se vinieron acá con señora y con hijos, existe un financiamiento adicional por cargas familiares, o importante también para no decir, no, mira, estoy con familia, no puedo hacer esto. Se puede, creo que debe ser una carga bastante mayor porque hay que balancear también tiempo familiar y eso no tengo mayor idea. No tengo hijos, así que desconozco ahí, pero bueno, eso, y creo que el video ya quedó bastante largo, espero haberme explicado bien, y no sé, creo yo que algo sé de cómo postular, pues al final hice una maestría en Estadística en la Católica, hice un postítulo en Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile, después postulé al magíster en Ciencia Política en la Universidad de Toronto, y ahí me dijeron postular al doctorado, y también postulé. Lo que sí, bueno, cuatro programas. Cuando postulé al doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Toronto, y ahora el doctorado en Economía en la Universidad de Surrey, o sea, 5 programas contando el actual. Cuando postulé al doctorado en la Universidad de Toronto, que sé yo, no lo terminé por varias razones que explicaré después, me recomendaba postular a muchos programas. Entonces aquí viene una cierta disparidad para los latinos. ¿Por qué? Porque muchos latinos dicen, no, es que no voy a postular porque la competencia es fuerte. Y sí, efectivamente la competencia es fuerte, pero creo que los latinos tenemos una ventaja, que los latinos llegamos a
a este punto en que empezamos a preguntarnos por hacer doctorado de magíster a una edad bastante más avanzada que, por ejemplo, los asiáticos. Yo acá en Londres tengo compañeros, igual que en el magíster en Toronto, tengo compañeros de 21 años que salieron de la universidad qué sé yo, en septiembre del año pasado y el año siguiente entran a doctorado o magíster. Bueno, un momento acá. Perdón, que me tenía que sonar. Y bueno. Entonces, en general, los latinos empezamos a postular como a los 27, 30 más o menos. Bueno, y creo que es buena edad porque ya vienes con algo de experiencia y eso, si tú lo sabes reflejar bien en tu carta de intención, te ayuda un montón. También está el tema de la madurez, también que viene asociada a la edad, eso también es una ventaja para los latinos. Así que yo creo que nunca dejar de postular por edad o por lo que sea. Yo creo que es como dijo Michael Scott en The Office, que en el básquetbol tú pierdes todos los puntos que no intentas. Y con las postulaciones es lo mismo. Una postulación que tú no haces es una postulación que no quedaste. Así de simple. Bueno, yo cuando estaba postulando también me decían que postulara a varios programas. Y aquí entra otra desventaja, porque muchas personas que vienen de países de ingresos altos, países industrializados, pueden pagar postulaciones a 10 o más programas al mismo tiempo. En el caso de Europa, es muy raro que las universidades te cobren por la postulación, salvo con excepción de universidades muy top. Universidades privadas, como por ejemplo el caso de Oxford, que ahí sí tienes que pagar una postulación, que comparado con Estados Unidos es barato. La postulación en Oxford creo que son como 300.000 pesos, es algo pagable encuentro yo, pero en Estados Unidos hay universidades que te cobran 1.000 o 2.000 dólares por enviar la postulación. Y a mí me pasó, terminando el magíster en la Universidad de Toronto, postulé a la Universidad de Toronto y la postulación al doctorado, igual que la del magíster, costaba algo así que eran en ese entonces como 600.000 pesos chilenos. Hoy en día, ajustado por inflación en Chile, deben ser como 700.000, que es un montón de plata para la realidad chilena, eso yo lo entiendo. De hecho, yo cuando me fui a hacer el magíster me fui con una cantidad importante de dinero que me permitió pagar arancel y un montón de otras cosas que yo sé que un gran porcentaje de los chilenos no lo puede hacer directamente pagándolo. Yo pagué la maestría en Toronto porque las maestrías casi siempre se pagan, no existe beca para eso. Pero sí existen algunas becas agotadas en Chile, como por ejemplo la beca Chile, que te obliga a volver, que esa yo no la quería tomar porque no quería volver a Chile. Están las becas específicas para profesores, personas que hayan estudiado pedagogía y que después se quieren seguir especializando y hacer un máster en educación u otro tipo de maestría. También está eso. Están las becas de CONICET, las del Ministerio de Ciencias, y también hay otras becas externas. Por ejemplo, está la beca Santander. Entonces aquí es súper importante el tema de no autolimitarse. Porque cuando yo estaba mirando la maestría, veía que las becas Santander, si tú tienes determinado nivel socioeconómico, te dan beca, una beca directamente del Banco Santander, y creo que ahí en ese caso no hay que autolimitarse. Alguien podría perfectamente tener una preferencia y decir, oye, no, que el Banco Santander realiza determinadas actividades económicas que a mí no me gustan y qué sé yo, pero yo creo que ante la oportunidad hay que tomarla, ¿sí? A menos que a una persona eso de verdad le genere una incomodidad o qué sé yo. En ese caso creo que es válido no tomar eso, pero hay que ser pragmático, creo yo. Y bueno, eso, creo que el video ya sí se alargó un montón. Entonces, postular a todo lo que se pueda postular. Yo cuando postulé a Magíster no tenía
ninguna opción de postular a ninguna beca de nada. Importante también que si tú estás recién terminando la universidad, postular lo antes posible, sobre todo si vienes de un determinado grupo socioeconómico y que puedas postular a una beca, importante hacerlo. O sea, ve, hazlo y con todo, simplemente para adelante con un objetivo bien definido y ya está. Para la gente que quiere postular a doctorado, yo ahora tengo un doctorado con un financiamiento externo, de hecho, con un doctorado financiado por una fundación, y que eso, en cierta forma, acota mis intereses de investigación. O sea, yo quería investigar, qué sé yo, esto de acá, entonces ahora tengo que investigar esto de acá, pero hay una intersección no vacía, o sea, entre esto y esto, aquí se genera una intersección, entonces yo trabajo con la intersección y si me da el tiempo, me dedico a avanzar en otras cosas que son intereses que no están dentro del financiamiento y que se pueden explorar de todos modos. Yo que también dicto cursos de pregrado y con eso también genero un ingreso adicional, entonces siempre se puede. De hecho, si alguien les dice, no, mira que Londres es súper caro, o que no sé, que Washington es súper caro, o Nueva York, para adelante. Todo hay que verlo en términos proporcionales, o sea, porque si tú te vas a Londres, te van a pagar una beca acorde al coste de vida en Londres. Que si tú lo miras desde Chile, que me va a decir, oye, pero esto es un montón de plata, te vas a hacer millonario. La verdad es que no te vas a hacer millonario porque va a ser una beca ajustada al coste de vida en Londres, o en Nueva York, o Seattle, lo que sea. De hecho, yo hace pocos días hablaba con un ayudante que tuve cuando yo estaba en pregrado, un ayudante de álgebra lineal, que hizo su doctorado en Chicago, doctorado en economía, y ahora está de profesor asistente en la Universidad de Maryland. Él se llama Agustín Hurtado, gran ayudante, también le mando un abrazo. Y eso, así que ojalá que haya quedado bueno el video, que se entienda lo que quería decir. Y si alguien me quiere escribir y preguntarme cualquier cosa, mándenme sus preguntas y si hay algo que yo no sé, lo podré derivar con las personas que conozco. Hice hartas cosas entre Michigan, la Católica, etcétera, etcétera. Creo conocer a gente de distintos programas de sociología, ciencias políticas, literatura, economía, derecho, etcétera. Así que, bueno. Así que ojalá que les guste este video, bastante largo y... No, pues, siempre enfocado. De hecho, yo ahí tengo ese cuadro del modelo gravitacional y que cuando yo me desvío más o menos, miro el cuadro y digo, no, pues mi tesis es acerca de modelos gravitacionales y ahí estamos. Ahí está el foco. Sí, no, pues, un saludo y ojalá que esto sirva.